Muy bien, ahora el resto de vosotros, si queréis acompañarme al segundo libro de Samuel. Estamos como iglesia predicando, enseñando acerca de estos dos libros que originalmente los hebreos lo tenían como un solo libro. Nosotros lo tenemos dividido en dos partes: primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Y ya estamos prácticamente en la recta final de esta serie de predicaciones y hoy vamos a ver el capítulo 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 17. Cuando yo era un niño, confieso, reconozco que cuando me ponía a leer la Biblia, cuando llegaba a ciertos capítulos donde solo aparecían nombres y nombres y nombres de diferentes hombres y mujeres que aparecen en la Biblia, pues confieso que muchas veces yo me saltaba esos capítulos. Me parecía algo absurdo, innecesario, que en la Biblia hubiesen tantas listas de nombres que a veces hasta nos es difícil pronunciarlos, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. A más de uno quizás esas listas nos parecen, como he dicho, innecesarias. Sin embargo, querido hermano y querida hermana, cuando Dios puso esos nombres ahí, es por alguna razón. Y una de las razones, creo, que por la cual aparecen esa lista de tantos nombres de personas, es porque para Dios las personas son importantes. Él nos conoce a todos por nuestro nombre, por nuestro apellido. Puede que tú y yo seamos personas insignificantes para mucha de la gente que nos rodea en este mundo, pero para Dios, tú y yo somos personas valiosas. Y Él nos considera, nos da mucho, mucho valor. Si esas personas que aparecen mencionadas en la Biblia no fueran importantes, no estarían sus nombres ahí. Sin embargo, están. Y no solamente la Biblia menciona a personas con sus nombres y apellidos, por así decirlo, por cosas que estos hicieron, sino también tenemos que recordar que en la Biblia aparecen también muchas personas cuyos nombres desconocemos, sin embargo, fueron hombres y mujeres vitales, importantes para que Dios llevase a cabo sus planes de salvación en este mundo. No conocemos sus nombres, es cierto, pero no cabe duda que fueron personas que Dios utilizó. Y en este libro de Samuel que hemos estado viendo durante meses y que en el día de hoy vamos a ver el capítulo 17, hemos estado viendo también muchos nombres de personas que no cabe duda que son muy conocidas, no solamente en el campo evangélico, sino a nivel internacional, a nivel global, incluso por personas que no quieren saber nada de Dios, pero saben de que hubo, por ejemplo, un rey que se llamaba David, del cual hemos estado hablando de manera especial en los últimos tiempos. Y vamos a ver no solamente esos personajes conocidos, sino también a recordar a los desconocidos que aparecen en la Biblia y que Dios los utilizó de una manera grandiosa. Por tanto, si tuviera que dividir este capítulo 17 que vamos a ver en esta mañana, lo dividiría en dos partes. La primera del 1 al 14, donde en cierta forma se nos recuerda la necesidad de que el pueblo de Dios, la iglesia, nuestra sociedad, nuestro mundo, tengamos personas sabias que nos gobiernen, que nos dirijan. Personas que se sepan limitados y que por tanto son personas que necesitan de otros para llevar a cabo su trabajo de gobierno.
Aunque muchas veces puede darnos la sensación de que David, el rey David, el rey de Israel, como hemos estado viendo, nos da la sensación de que él, en cierta forma, gobernaba él solo, de manera unilateral. Él tomaba las decisiones y no contaba con nadie. Y puede darnos esa sensación como también de otros reyes, de otros personajes que gobernaron Israel. Sin embargo, eso no es cierto. Tanto David como otros reyes estaban rodeados de personas, de consejeros, ministros, que le ayudaban a llevar a cabo el gobierno de la nación. Son personas que muchas veces pasan desapercibidas, pero no cabe duda que jugaron un papel muy importante para el buen funcionamiento de la nación. En estos capítulos, de manera especial, capítulos 14 en adelante, vemos cómo de manera especial se mencionan a dos consejeros que sirvieron no solamente al rey David, sino también a su hijo Absalón, que como recordaréis, se ha rebelado contra su padre y ahora ha asumido la responsabilidad de gobernar, reinar sobre la nación israelita. Y dos personas concretamente se mencionan en estos capítulos que hemos estado ya viendo y en el de hoy. Por un lado estaba el consejero real Ahitofel, lo conocimos en el capítulo 15, recordaréis si vamos un poquito atrás, capítulo 15, versículo 12. Ya Absalón, hijo de David, se ha levantado contra su padre. Y dice versículo 12 del capítulo 15 que llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad en Gilo. Iban a conspirar contra el rey. No sabemos cuánto tiempo exactamente este hombre había estado sirviendo a David como consejero real, pero por lo que nos dice el texto bíblico, cuando Absalón se rebeló contra su padre, una de las primeras cosas que hizo fue fichar a este consejero, contratarle, que traicionara a su padre para que se viniese con él. Y esto hizo que la conspiración fuese más dolorosa para el rey David. Hemos leído ahí en el versículo 12, si lo acabamos de leer, pues nos dirá eso, ¿verdad? Fue bastante dura para David. De hecho, cuando David se enteró que su consejero real, Ahitofel, se fue al otro bando, se fue con Absalón, en ese momento David elevó una oración a Dios. No le pidió, Señor, mata a estos traidores. No dijo eso. Fijaos lo que él le dijo al Señor en el capítulo 15, versículo 31. Cuando le dieron aviso a David diciendo, Ahitofel, es decir, tu consejero real, está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David al Señor, Señor, entorpece ahora el consejo de Ahitofel. Es decir, David reconocía que este hombre era un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre que le había estado ayudando durante mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero había estado a su lado, aconsejándole a tomar sabias decisiones. Era un siervo de Dios, este Ahitofel. Es verdad que ahora traiciona a David. Las razones no las sabemos. Algunos piensan que porque ya lo dijimos el otro día, este Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Betsabé era la mujer con la cual David cometió adulterio. Se la robó a otro hombre, a Urías, al cual lo mandó a la guerra para que lo mataran y él quedarse con su mujer, Betsabé. Bueno, este Ahitofel era su abuelo y no sabemos si él todavía no había perdonado a David
por el mal que hizo a su familia. Probablemente no. Y quizás eso fue lo que le llevó a tener esta actitud traicionera contra David. Aún tenía en su corazón ese resentimiento, esa amargura. Qué horrible, qué terrible es guardar en nuestro corazón odio, resentimiento, falta de perdón hacia aquellas personas que nos han hecho daño. Porque hasta que eso no salga de nuestro corazón, eso nos va a hacer esclavos de ese pecado. Y un día, de alguna manera, eso va a salir a la luz. Por eso la importancia estuvimos viendo en su momento como hizo David, cuando él vio el mal que había cometido, cometiendo adulterio, asesinato. Es cierto que estuvo un tiempo, unos meses, quizás un año sin confesar su pecado. Eso trajo a su vida terribles consecuencias, incluso físicamente. David enfermó. No fue hasta que él confesó su pecado que entonces el Señor pudo sanarle. Quizás Aitofel guardaba esto en su corazón. Este hombre atentó contra mi nieta, rompió su matrimonio y ahora se estaba aprovechando de esta situación. Pero no cabe duda que quitando esto, Aitofel fue un gran hombre, un gran consejero que ayudó muchísimo a la nación de Israel. Y David lo sabía. Por eso cuando se pasó al otro bando este hombre, David oró al Señor: Señor, entorpece los consejos que este hombre le va a dar ahora a mi hijo Absalón. Porque David sabía que era un hombre muy, muy sabio. Y por eso le pidió esto al Señor. Qué duro y doloroso tiene que ser, ¿verdad? Cuando has depositado tu confianza en un hombre, en una mujer, en una persona, un amigo, una amiga, quizás un familiar, tu esposo, tu esposa, un hijo, un padre. Has puesto tu confianza en él o en ella y llega un día en que te traiciona, atenta contra ti. Eso es doloroso. Y quizás alguno de vosotros habéis experimentado esto. David lo estaba experimentando en sus propias carnes. Y ya vimos que una vez que este consejero real se fue con Absalón, el nuevo rey, el primer consejo que le dio fue, lo vimos en el capítulo anterior, que ahora Absalón se acostase, es una forma de decirlo suave, se acostase con las concubinas, las mujeres, las 10 que se habían quedado en Jerusalén. David huyó con su familia, con sus soldados, pero dejó en Jerusalén a 10 mujeres, 10 esposas, concubinas. Y ahora, cuando Absalón asume el reinado, el primer consejo que le da Aitofel es: acuéstate con estas mujeres. Que era una forma de decir que las violara, porque eso fue lo que ocurrió, las violó. Terrible, algo aborrecible. Evidentemente con este gesto, ya lo vimos la semana pasada, en cierta forma ya Absalón estaba diciéndole a David y al resto del pueblo que no había marcha atrás. No había marcha atrás. Era una forma de declarar públicamente, porque fue lo que hizo, públicamente se acostó con estas mujeres. También es cierto que se estaba cumpliendo la palabra del profeta Natán, que le dijo a David: mira, tú has adulterado con Betsabé en secreto, a escondidas. Pues llegará un día donde tus mujeres serán abusadas públicamente. Oye, lo que dijo Dios se cumplió. Claro, es que la palabra de Dios siempre se cumple. Cuando el Señor dice voy a hacer esto, lo hace. Él no miente. Dice el apóstol Pablo, Dios no miente. Y cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Evidentemente, aquello fue algo terrible, aborrecible, a los ojos no solamente de la sociedad de aquel tiempo, sino también en nuestros días. Pero en el capítulo 17 ahora encontramos el segundo consejo que le dio Aitofel a Absalón. ¿Cuál? Levántate esta noche, persigue a David, a tu padre, y mátalo.
versículos 1 al 4. Vamos ahora al capítulo 17, que hemos mencionado al principio, y dice versículo 1. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Y nos dice versículo 4 que este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos, los líderes, los ministros que le rodeaban. Es decir, Ahitofel era un hombre sabio, inteligente. Él sabía lo que estaba diciendo. David en este momento, si era perseguido, estaba de capa caída. Fíjate, dice versículo 2 que él estaba cansado, sin fuerzas. Probablemente sus ánimos estaban por los suelos. Por eso salió corriendo esa noche, porque prácticamente todo lo que estamos viendo aquí del capítulo 15, versículo 14, hasta este capítulo 17, versículo 23, aproximadamente se nos narra lo que ocurrió en una tarde y en una noche. Este era un momento propicio para caer sobre David y matarlo. Este fue el consejo que le dio Ahitofel a Absalón. Era realmente un plan magistral, extraordinario, el poder actuar de esta forma. Como vamos a ver, al final Absalón no hizo caso de este consejo, pero si hubiese hecho caso, probablemente David hubiese muerto, hubiese caído, no estaba en su mejor momento, pero Absalón pensó que, vale, el consejo es muy bueno, lo voy a tener en cuenta, pero me gustaría escuchar el consejo de otra persona sabia. Y aquí aparece nuestro segundo personaje, el segundo consejero, que es Usai, versículos 5 al 13. Bueno, ya este señor lo conocimos en el capítulo 15, no sé si lo recordaréis. Él fue cuando David se levantó para huir, Usai quiso marcharse con David, pero el rey le dijo: no, quédate, porque me vas a ser más útil si te quedas en Jerusalén y espías, por así decirlo, a mi hijo Absalón. Fíjate que en el capítulo 15, versículo 37, se nos dice que este Usai era amigo de David. Esta expresión, amigo de David, es una expresión hebrea que equivale a decir el consejero real. Es decir, no solamente estaba Ahitofel como consejero del rey, sino David tenía a varias personas, entre ellos también a Usai, como se menciona aquí, amigo de David. Y Absalón quiso saber su opinión. ¿Qué debo hacer en esta situación? Y bueno, en el versículo 5 al 13, fijémonos lo que le dijo este consejero a Absalón. Versículo 5, y dijo Absalón: llamad también ahora a Usai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usai dijo a Absalón, recordemos que este Usai era amigo de David, y ahora en cierta forma cambió de cara, cambió de chaqueta, pero todo era un plan que había preparado con David. Él estaba aquí realmente espiando, él quería seguir ayudando a David. Por tanto dice este Usai a Absalón, versículo 7, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos,
quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre más valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él, y de todos los que están con él. Y si se refugiase en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ninguna piedra. Es decir, una vez que Absalón escuchó el consejo de Aitofel, el cual le dijo, esta noche vamos en busca de David para matarle. Husai dijo, mira, eso, aunque Aitofel tiene buenos consejos, este no es el mejor ahora mismo. ¿Por qué? Porque tú sabes que tu padre es una persona valiente, tu padre es muy astuto, tu padre... Entonces lo mejor es que actuemos de otra forma. Lo que estaba haciendo básicamente Husai era darle tiempo a David para que huyera, para que escapara. Eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos, del 15 al 22, donde Husai, ya que Absalón aceptó su consejo, envió a algunos espías para que informaran, para que avisara a David de lo que estaba ocurriendo. Por tanto, no cabe duda que Husai fue también muy astuto, muy inteligente. Por tanto, una vez que Absalón escuchó el consejo de ambos consejeros, se inclinó a favor de este segundo consejo, el de Husai. Y esto puede que nos parezca algo extraño, algo equivocado por parte del nuevo rey, porque no lo hemos dicho, lo vimos hace unos días, pero fijaos que en el capítulo 16, versículo 23, al final del capítulo 16, si leemos, dice que el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Es decir, a este Aitofel lo tenían aquí arriba. Era la crème de la crème, no había otro como él. Casi algunos lo comparaban con que su palabra era la palabra de Dios. Quien hablaba con Aitofel era como si escuchase la voz de Dios. Se pasaron de la raya, eso no era correcto. Y eso le llevó luego a meterse en problemas. Pero lo cierto es que este hombre era muy apreciado, muy valorado, como hombre sabio que sabía dar buenos consejos. Por tanto, nos parece extraño que ahora Absalón, sabiendo esto, rechace el consejo de este hombre y acepte el consejo de Husai. ¿Por qué? Bueno, la respuesta está en el versículo 14. En el versículo 14 ahí vemos lo que sucedió. Nos dice que Absalón y todos los que estaban en Israel dijeron, el consejo de Husai, arquita, es mejor que el consejo de Aitofel. No es que este fuera malo, sino el consejo de Aitofel, sino que el otro era mejor. ¿Y por qué? Dice, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Recordáis la oración de David? Que la vimos en el capítulo 15. Cuando se enteró que su mejor consejero, Aitofel, le estaba traicionando, oró a Dios, Señor, entorpécele. Que sus consejos caigan en sacos rotos. Bueno, esto fue lo que está ocurriendo ahora. No es que el plan de Husai fuera mejor que el del otro consejero. No es que este hombre tuviera una destreza o una inteligencia sobresaliente, no. Si Absalón aceptó este consejo, es porque
detrás de todo esto, detrás de las bambalinas, estaba Dios obrando. Ellos no eran conscientes, pero es lo que estaba ocurriendo. Dios estaba al control de la situación. De igual manera sucede en tu vida y en mi vida. Muchas veces nos ocurren cosas que no entendemos el porqué de ellas. A veces incluso nos da la sensación como que a Dios no le importa nada lo que me está sucediendo. Mira lo que está permitiendo. A pesar de que yo oro, yo clamo, yo le busco, sin embargo, parece como que Él no me hace caso, que Dios está distraído, que Él está mirando para otro lado, que a Él no le importan mis problemas. Pero eso no es así. La realidad es que Dios está actuando, Dios está al control de cada situación. Él está llevando a cabo sus propósitos en este mundo. Y lo está haciendo también a través de ti y de mí, aunque nosotros no seamos conscientes de esto. Dios está obrando. Y cuando evidentemente ocurren cosas y el Señor nos bendice, no es porque tú y yo seamos mejores que nadie, no, sino esto es por la pura gracia de Dios, que está llevando sus propósitos en tu vida y en mi vida. Lo cierto es que ambos consejeros eran hombres de incalculable valor, extraordinariamente capacitados para un trabajo tan necesario en el país como tener consejeros sabios. Los dos eran adecuados. Eran personas usadas por Dios, pero tristemente el relato bíblico nos recuerda que una vez que Aitofel se vio rechazado, que sus palabras no fueron aceptadas, sino que se le hizo caso al otro y no a mí, este hombre tomó la fatal decisión de irse a su casa, prepararlo todo y suicidarse, quitarse la vida. Terrible, terrible la reacción de Aitofel. ¿Qué manera más triste de terminar su vida? Y qué gran tragedia para todo el pueblo de Israel la pérdida de un hombre tan valioso como Aitofel, que evidentemente cometió sus errores, se equivocó en más de una ocasión, pero que evidentemente no actuó sabiamente cuando decidió quitarse la vida. Qué triste, ¿verdad? Quizás pensó que el otro plan, como así sucedió, el otro plan iba a fracasar. David iba a salir vencedor y él, Aitofel, tendría que dar cuenta de su traición, que a lo mejor su vida estaba en peligro. No sabemos qué le pasó por su cabeza para que aquel día decidiese suicidarse. Qué triste, ¿verdad? Hoy vivimos en una sociedad donde las cifras, las estadísticas de las personas que se quitan la vida es escalofriante. Personas que deciden que no vale la pena continuar en este mundo. Quizás porque no se sienten amadas, valoradas, aceptadas, o quizás, como en la mayoría de los casos sucede, puede haber problemas de salud mental. Lo cierto es que la situación, el relato bíblico que tenemos delante debería de enseñarnos a ti y a mí, en especial a todos aquellos que de alguna manera tenemos alguna responsabilidad, ya sea eclesial, secular, da igual. ¿Cómo reaccionamos tú y yo cuando aspiramos quizás a un puesto de trabajo o a un cargo y en vez de que me lo den a mí, se lo dan a otro? ¿Cómo reaccionamos cuando somos rechazados? Cuando no se considera mi opinión, cuando no se me hace caso, cuando no se me valora.
¿Cómo reaccionamos? Porque tenemos que reconocer que muchas veces, vale, evidentemente no terminamos como Aitofel quitándonos la vida, pero muchas veces actuamos de forma incorrecta, con pataleos, con enfados, con acciones que luego nos llevan a hacer daño a otras personas. Y es triste que a veces eso ocurre también dentro de la propia iglesia. Qué importante es tener, no solamente en la iglesia, a nivel social, en nuestra comunidad, en nuestro país, personas, hombres y mujeres sabios, prudentes, inteligentes, que sepan gobernar sabiamente. Hermanos y hermanas, tenemos que orar por esto. El apóstol Pablo, cuando escribió su carta a Timoteo, es interesante lo que él escribió. Le dijo a Timoteo y a la iglesia y a nosotros también en el día de hoy, nos dice: exhorto ante todo a que se hagan ruegos, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, cuando habla de todos los hombres, ser humano, hombres y mujeres, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es decir, Pablo nos recuerda la importancia de que podamos orar por aquellas personas que Dios ha puesto en el gobierno. Y hermanos y hermanas, sobre todo en los tiempos que vivimos, cuánta necesidad tienen nuestros líderes que nos gobiernan de que nosotros oremos por ellos. Y ya no solamente a nivel nacional, también a nivel internacional, cuando miramos las noticias, cuando vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Qué importante es recordar estas palabras que vienen del Señor, la importancia, el mandato de que podamos orar por aquellas personas que están en autoridad, en eminencia, dice. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Y por qué? Dice Pablo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que quiere que aquellos que aún no le conocen puedan conocerle de una forma personal, que puedan conocer a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Hoy es verdad que vivimos en un mundo, en una sociedad donde hay muchas religiones, donde hay muchas ofertas que pretenden mostrarnos un camino para llegar al cielo, para llegar a Dios. Pero la Biblia claramente nos dice que nada de eso sirve, que solo hay un camino, y ese camino es Jesucristo, que si tú y yo queremos llegar al cielo, si tú y yo queremos tener un encuentro con Dios, necesitamos conocer a Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y el ser humano, entre Él y tú. Solo Jesucristo, y solo en Él hay salvación. Es por eso que tenemos que orar por los que están en los gobiernos, por los que nos gobiernan, los que nos dirigen, los que nos guían, que Dios les dé sabiduría, inteligencia, discernimiento. Obviamente esto lo deseamos también para la iglesia y concretamente para la iglesia local. Sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, eso lo enseña la Biblia. Ahora bien, Dios en su soberanía, como Cristo no lo tenemos aquí físicamente, pues Él ha delegado, ha dado dones a su iglesia para que entre esos dones hayan hermanos y hermanas que puedan dirigirnos, liderarnos.
Dios, dice el apóstol Pablo en Efesios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. ¿Para qué? Para equipar a la iglesia para el buen funcionamiento. Dios ha dado dones, capacidades. Y cuando una iglesia reconoce esos dones, luego tiene que dar, por así decirlo, su visto bueno. Decía Pablo a los tesalonicenses: hermanos, ruego que reconozcáis a los que os lideran, os guían, os gobiernan, os pastorean. Claro que sí, Dios ha dado dones y la iglesia tiene que reconocer esos dones y luego, pues, colocar a esas personas en la dirección del cuerpo de Cristo. Por eso la importancia, hermanos y hermanas, de la reunión que tendremos el próximo domingo, donde vamos a ratificar a 2 miembros del consejo. Hemos estado hablando en esta mañana de algunos consejeros. Bueno, nosotros utilizamos el término consejo de iglesia para hablar de esas personas que asumen una responsabilidad en la congregación en cuanto a la administración de la iglesia. Y luego tenemos el consejo pastoral, un grupo de hermanos que se dedican a pastorear, alimentar, enseñar, amonestar a la iglesia, a la congregación. Y qué importante es que podamos estar orando por ellos, para que el Señor nos ayude, nos fortalezca, nos dé de su sabiduría para poder ejercer sabiamente nuestro trabajo. El próximo domingo, si así la iglesia lo considera, vamos a ratificar a 2 personas. Y esto, hermanos y hermanas, es una cosa muy importante, que no podemos considerarla de poca importancia, no. Tenemos que estar, tenemos que apoyar, tenemos que orar. Por tanto, vemos que en estos primeros versículos David estaba rodeado de personas que le ayudaban en su trabajo como rey. Pero también, además de esas personas que ya hemos mencionado, aparecen otros personajes que quizás no sean tan conocidos, pero cuánta importancia tuvieron su labor. El relato bíblico nos muestra que, aunque es cierto que muchos israelitas decidieron unirse a Absalón en su rebelión contra David, sin embargo, David seguía contando con un gran número de hombres y mujeres que le siguieron, que le acompañaron, personas que le fueron fieles, leales hasta la muerte. Es interesante si vamos otra vez a nuestro pasaje de segundo libro de Samuel, capítulo 17, a partir del versículo 15 hasta el final, aparecen diferentes nombres de hombres y mujeres. Ya hemos hablado de Usai, también aparece Sadok y Abiatar, versículo 15, que eran sacerdotes, ya los conocimos en el capítulo 15. Estos 2 sacerdotes tenían hijos, Jonatán y Ahimaas, versículo 17, que también aparecen ahí como servidores de David. Aparece también en el versículo 17 una mujer cuyo nombre desconocemos, era una criada que fue la que dio aviso, la que llevó el informe de Usai a estos jóvenes para que lo transmitieran luego a David. Tenemos en el versículo 18 un hombre cuyo nombre también desconocemos, el hombre de Baurín, que en cierta forma acogió a los espías en su casa, versículo 18, y la mujer de la casa, probablemente la esposa de este hombre, tampoco conocemos su nombre, ella protegió ocultando a los espías. Y de manera especial, versículo 27 y al 29, aparecen los nombres de 3 personajes muy singulares, Sobi, Maquir y Barzilai, los cuales demostraron una generosidad, una lealtad, una amistad a David impresionante, y no solamente para con David, sino para con el pueblo que le seguía. En medio de la necesidad, cuando estaban, versículo 29,
cuando estaban hambrientos, cansados, sedientos en el desierto, estos 3 hombres acudieron a ayudar a David y sus hombres, proveyéndoles de recursos, tanto materiales como emocionales. Siempre, cuando leemos la Biblia, hermanos y hermanas, siempre que hacemos mención de los grandes héroes de la fe, tristemente muchas veces nos quedamos simplemente con esos que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos. Los héroes de la fe. Allá aparecen hombres y mujeres como Abraham, Moisés, David, mujeres como Sara o Rahab, la prostituta. Allí aparecen los nombres de muchos de estos personajes que no cabe duda que fueron ejemplos de personas de fe. Pero en la Biblia tenemos que recordar, lo decía al principio, en la Biblia también encontramos a un grupo igual de numeroso de hombres y mujeres que de la misma manera que los otros fueron vitales para el desarrollo de los planes de Dios en el mundo. Personas aparentemente insignificantes, pero que destacaron por su generosidad, por su lealtad, fidelidad. De algunos conocemos sus nombres y de otros no. Aquí hemos mencionado algunos en este capítulo, aunque si hay un capítulo que probablemente siempre viene a nuestra mente cuando hablamos de hombres y mujeres que destacaron por su fidelidad, por su amistad para otras personas, no cabe duda que ese es el capítulo 16 de Romanos. Yo quiero invitarte a que me acompañes a Romanos capítulo 16, porque si hay algo característico de las cartas de Pablo, es observar la importancia que Pablo le daba a las personas, el valor del individuo, independientemente de la posición social que ocuparan dichas personas. En Romanos capítulo 16, Pablo menciona a más de 30 personas con las que él tuvo una relación estrecha y profunda de amistad. Personas, hermanos y hermanas, con nombres y apellidos que Pablo conocía personalmente. Y si nos fijamos en estos nombres que aparecen en el capítulo 16, vemos que la mayoría de esos nombres van acompañados de una cualidad que caracterizaba a esas personas, a esos hombres y a esas mujeres. Comienza Pablo hablando de Febe, una mujer, que dice que, versículo 2, había destacado porque había ayudado a muchos, incluso a mí mismo, dice Pablo. También menciona a un matrimonio llamado Priscila y Aquila. Los califica como colaboradores de Cristo, versículo 3. Versículo 5 habla de Epeneto, lo llama amado mío. Menciona en versículo 6 a María, otra mujer, la cual dice, ha trabajado mucho entre vosotros. Menciona a Andrónico y a Anjunias, mis compañeros de prisiones, dice Pablo. Versículo 8 habla de Amplias, amado mío en el Señor. O versículo 9 a Urbano, que lo consideraba un colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Menciona versículo 10 a Apeles, aprobado en Cristo. O versículo 11 a Herodión, mi pariente, un familiar quizás. En el versículo 12 menciona a 3 mujeres, Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, y a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. A Rufo, versículo 13, escogido en el Señor. Es interesante que si seguimos leyendo todo este capítulo, como he dicho, Pablo menciona a más de 30 personas. Muchas de ellas, y esto es lo sorprendente teniendo en cuenta la cultura y el momento en el cual se escriben estas palabras, muchas de ellas eran mujeres. E incluso ya no solamente es que mencione a mujeres, sino hay 4 de ellas que lo que dice de ellas no lo dice de ninguna otra persona, ni siquiera hombres. Tanto de María, versículo 6, dice que esta mujer había trabajado mucho entre vosotros. Y en versículo 12 dice lo mismo de Trifena y de Trifosa, trabajan en el Señor.
y de Pérsida han trabajado mucho, arduamente, se han esforzado. No se nos dice exactamente qué trabajo hicieron, pero no cabe duda que Pablo las honró a ellas como al resto de los hombres, personajes que aparecen en este relato. Pablo básicamente está señalando que todas estas personas, todas, destacaron por su servicio y su trabajo esforzado para el Señor. En cierta manera, hermanos y hermanas, por medio de esta lista, Pablo está mostrando su visión de lo que tiene que ser la iglesia de Dios en el día de hoy. Para Pablo, la iglesia debía ser un lugar donde sus miembros estuvieran dispuestos a trabajar, a servir, a compartir, incluso hasta sufrir si fuera necesario por la causa de Cristo, sin esperar nada a cambio. La iglesia solo puede avanzar, hermanos y hermanas, cuando hay personas dispuestas a servir, no personas dispuestas a servirse de la iglesia. No, eso no es lo que está diciendo el texto. A pesar de las diferencias que evidentemente existían en la iglesia de Roma o en la iglesia de Corinto, en las cartas que Pablo escribió, a pesar de las diferencias evidentes que había, donde acudían personas diferentes, sin embargo, la iglesia permanecía unida. La diversidad no fue un obstáculo para no estar unidos en un mismo Señor. Lo cierto es que no existe ningún grupo social que sea tan variopinto, como solemos decir, donde haya una mezcla de tantas personas diferentes como en la iglesia. A la iglesia acudimos personas de diferentes países, de diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes edades. Hay niños, jóvenes, mayores, ancianos. Hay personas con estudios y personas que no tienen ninguna formación. Hay personas con trabajo y que ganan mucho dinero. Y hay personas que están en el paro. Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, de toda esta diversidad, la iglesia se mantiene unida. Qué hermoso, ¿verdad? El capítulo 16 de Romanos, como el capítulo que hemos estado viendo de segundo libro de Samuel y otros capítulos más donde aparecen listas de nombres de personas, de hombres y mujeres. En cierta forma, esto no es un error, hermanos y hermanas. Este capítulo no es un pegote que se ha añadido ahí para cubrir un espacio y ya está. No. Dios ha querido que conozcamos los nombres de estos hombres y mujeres, incluso el trabajo que muchos de ellos hicieron para que sirvan como ejemplo para la iglesia en el día de hoy. La iglesia, decía el apóstol Pablo, que es un cuerpo, donde Cristo es la cabeza y tú y yo somos los miembros de ese cuerpo, en el cual hay muchos. En un cuerpo humano, pues hay brazos, hay piernas, hay dedos, hay un riñón, o 2 riñones algunos, un corazón, unos pulmones. Hay muchos miembros dentro de nuestro cuerpo. Y Pablo nos recuerda en 1 Corintios capítulo 12 que todos y cada uno de esos miembros son necesarios, todos son útiles, todos son importantes. Si no lo fueran, no estarían en nuestro cuerpo. Si Dios ha puesto 5 dedos en mi mano y en tu mano, es por alguna razón. Los 5 son necesarios. Y Pablo coge esa imagen del cuerpo y la traslada a la iglesia y dice, de la misma forma sucede en la iglesia. Todos y cada uno de nosotros, todos somos miembros del mismo cuerpo. Y por tanto, si Dios nos ha puesto en ese cuerpo, todos somos importantes, todos somos necesarios, todos somos útiles. Da igual de qué país vengamos, cuál sea nuestra cultura, la edad, da igual.
nuestra formación académica, da igual. Para Dios, tú y yo somos importantes, somos necesarios. Todos tenemos valor. Y en cierta forma, cuando vamos a la Biblia y encontramos esa lista de nombres que parecen insignificantes, lo que nos está diciendo Dios, entre otras cosas, es que para Él las personas son importantes. Todos, incluso hasta los desconocidos. Todos somos importantes, todos somos necesarios. Dios te ha dado un valor especial. No solamente aquellos que pertenecemos a la iglesia, somos sus hijos, sino también tú, amigo y amiga, que nos puedas acompañar en este día. Tú también eres sumamente valioso para Dios. Tan valioso que Jesús envió a su único Hijo a este mundo a morir por ti en la cruz. Él dio, Dios el Padre, lo más valioso que tenía para demostrarte que te ama, que tú eres importante. Hemos cantado hace un rato, me dice que me ama. Hay muchas formas en que Dios nos dice que nos ama, no cabe duda, viendo la naturaleza, pero sobre todo hay una forma especial, la más grandiosa, a través de la cual Dios nos dice que nos ama, y es cuando recordamos, y vamos a hacer en esta mañana, lo que Cristo hizo por nosotros. Él vino a este mundo hace algo más de 2000 años para dejarse clavar en una cruz, en un madero. ¿Por qué? Porque en aquella cruz teníamos que haber estado tú y yo, pero Él decidió, por amor a ti, por amor a mí, ocupar nuestro lugar, para decirnos que nos ama, que nos ama. ¿Qué vamos a hacer en esta mañana con esto, hermanos, hermanas, amigos y amigas? Uno de los cánticos que hemos entonado en esta hora decía que tengo hambre del Señor. Hemos cantado que anhelamos su presencia. Aunque fuera un minuto hemos cantado. Bueno, la verdad que esta canción había que analizarla, porque lo que hemos dicho ahí, como se suele decir, tela marinera. Si realmente hemos sido conscientes de lo que estamos diciendo. Da igual, Señor, lo que tenga que pasar, hemos dicho, da igual. Haz lo que quieras conmigo, que yo estoy aquí para ti. Tengo hambre de ti, tengo una sed. Por cierto, esta semana, ¿cuántas veces has leído tu Biblia? ¿Cuántas veces has ido a ese rincón secreto en tu casa y te has parado a leer la Biblia, a orar, a hablar con el Señor? Porque si decimos que tenemos hambre de Dios y no leemos la Biblia durante la semana, tenemos un problema. Tenemos un problema. Hermanos y hermanas, la presencia de Dios ya está en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida que mora en ti y en mí. Eso es lo que enseña la Biblia. Es cierto que esto es difícil de entender. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Trinidad, more, habite en mí? No lo entiendo, pero eso es lo que ocurre. No tengo que pedirle a Dios que venga a su presencia, no, si ya la tengo. Él está conmigo. Y no solamente un minuto como hemos cantado, está para siempre. Está para siempre. Lo que pasa es que es cierto que muchas veces vivimos como si Dios fuera un desconocido. Lo alejamos de nosotros. Hoy Él quiere ser una realidad en tu vida y en mi vida. Y no solamente un momento puntual, sino cada instante, cada segundo. Realmente Él quiere reflejarse en ti y en mí. Que el Señor nos ayude en esta mañana para que realmente seamos conscientes del valor que Dios nos ha dado. Que todos somos necesarios, todos somos importantes. Para Dios al menos. Quizás no para otras personas que nos rodean, pero para Dios, tú y yo somos sumamente valiosos.